Bienvenidos a nuestro análisis de la síntesis informativa de elreportero.tv, donde exploraremos las opiniones, artículos y trascendidos más importantes de México. Hoy desmenuzaremos la información publicada el martes 4 de febrero de 2025 en elreportero.tv. Y recuerda, si quieres estar al día con los análisis más relevantes, envía un mensaje al teléfono 449-224-2550 y 1, y solicita tu alta en nuestro WhatsApp. No te quedes fuera. Tenemos mucha tela que cortar hoy, ¿eh? Empecemos por la tensión en la frontera con Estados Unidos. El tema de los aranceles ha vuelto a la mesa. Sí parece que la administración de Donald Trump está retomando su estrategia de presión comercial. Amenazan con aranceles del 25% de productos mexicanos si no se controla el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. ¿Qué te parece la respuesta del gobierno mexicano? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Es una estrategia interesante buscando desactivar la amenaza arancelaria y abrir un espacio de negociación. Exacto, pero esta decisión ha generado opiniones encontradas. Francisco Garfias, por ejemplo, lo ve como una victoria diplomática que da un respiro a la economía mexicana. Sí, Garfias argumenta que la medida evita un impacto más severo en las relaciones comerciales. Sin embargo, otros expertos como Raimundo Riva Palacio advierten que esta tregua es solo temporal. Para Riva Palacio, el problema de fondo no se ha resuelto y México ha cedido presiones sin obtener garantías a largo plazo. De hecho, Riva Palacio traza paralelismos con el sexenio anterior cuando el presidente López Obrador cedió a presiones similares de Trump, también desplegando la Guardia Nacional en la frontera. ¿Crees que se repetirá la historia? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí es cierto es que la medida tiene implicaciones importantes para México, tanto económicas como políticas. El costo de movilizar a la Guardia Nacional es considerable y se cuestiona si esta medida afecta la soberanía del país al responder a las exigencias de un gobierno extranjero. Y hablando de la relación con Estados Unidos, no podemos ignorar las acusaciones de Trump sobre una supuesta alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. Incluso menciona reportes de vuelos de aviones de inteligencia estadounidenses cerca de Sinaloa. Es cierto, y esto aumenta la presión sobre México en la lucha contra el narcotráfico. La situación se complica aún más con las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada, que presuntamente implican a figuras políticas mexicanas con el narcotráfico. Claro, estas acusaciones, aunque sin pruebas contundentes, hasta ahora alimentan la sombra de la corrupción e impunidad que siempre ha rondado la política mexicana. Y como era de esperarse, las opiniones sobre este asunto están divididas. Por supuesto, columnistas como Julio Hernández López reconocen la habilidad negociadora de Sheinbaum, mientras que Carlos Marín la critica por ceder a las presiones de Trump. Es un tema complejo que sin duda seguirá generando debate. Totalmente. Y mientras la atención se centra en la frontera, hay otros temas relevantes que merecen nuestra atención. Por supuesto, la corrupción, la crisis ambiental en Monterrey, la polémica reforma judicial, son solo algunos de los temas que requieren un análisis más profundo. Exacto. Y en nuestro análisis no podemos olvidar el impacto que estos temas tienen en la vida diaria de los mexicanos. ¿Te parece si empezamos por analizar la corrupción? Hablemos de la corrupción, un tema que lamentablemente sigue siendo un lastre para México. Sí, un tema complejo. Carlos Pavón, en su artículo, denuncia un despojo de los ahorros de los trabajadores en el Infonavit. Ajá. Describe cómo millones de pesos destinados a la vivienda terminan a disposición del gobierno sin consultar a los trabajadores. Es una acusación grave, ¿no crees? Sin duda. Pavón habla de una falta de transparencia y una violación a los derechos de los trabajadores. Lo que es aún más preocupante es que vincula este caso con otros escándalos de corrupción, como el de Segalmex, donde se habla de un desfalco millonario. Parece que se repite un patrón, ¿no? Se desvían fondos, se afecta a la población y no hay consecuencias para los responsables. Exacto. Pavón describe una situación en la que los trabajadores son exprimidos por un sistema que no protege sus derechos. Lo más indignante es la impunidad que rodea estos casos. A pesar de las evidencias de corrupción, no hay detenidos ni acciones legales concretas contra los responsables. Es un panorama desalentador. ¿Qué se está haciendo realmente para combatir la corrupción en México? Oh, buena pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente? Son preguntas claves. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de crear mecanismos que prevengan la corrupción y que fortalezcan la rendición de cuentas. Es un proceso largo y complejo, pero indispensable para construir un México más justo. Cambiar la cultura de la impunidad es un paso fundamental. Y hablando de retos, la crisis ambiental en Monterrey también nos interpela. Claro. Dolores Colín describe una situación alarmante con niveles críticos de contaminación Sí. que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Es una crisis de salud pública. Colín habla de la presencia de partículas PM2.5, cuya inhalación prolongada se asocia a enfermedades respiratorias.
cardiovasculares e incluso cáncer de pulmón. Lo preocupante es que esta crisis no es nueva. Ya en 2023 se había denunciado la falta de medidas para controlar la contaminación. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Se están tomando medidas efectivas para solucionar el problema. Collins señala que las sanciones contra las empresas contaminantes han sido prácticamente inexistentes. Se conoce el problema, se identifican a los responsables, pero no se actúa con contundencia. Esta inacción tiene un costo humano muy alto. La salud de los ciudadanos de Monterrey está en juego. Y no olvidemos que la contaminación ambiental tiene un impacto a nivel regional e incluso global. Claro, el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida que requiere la participación de todos, gobierno, empresas y ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a la solución? Desde pequeñas acciones como reducir el uso del automóvil o consumir productos locales, hasta exigir a las autoridades que implementen políticas ambientales más efectivas. Todos podemos ser parte del cambio. Y hablando de cambio, la polémica reforma judicial también ha generado un intenso debate. Sí, por supuesto. Sara Lovera nos ofrece una perspectiva crítica, enfocándose en sus implicaciones para las mujeres víctimas de violencia. Lovera escribe la violencia vicaria una forma de maltrato en la que los agresores utilizan a los hijos para dañar a sus exparejas, y señala que la reforma judicial, lejos de proteger a las víctimas, podría perpetuar la impunidad. Lo que Lovera plantea es una grave preocupación. Describe un sistema judicial que en muchos casos no garantiza la protección de las mujeres ni la sanción de los agresores. Argumenta que la reforma, al debilitar la independencia del Poder Judicial, podría agravar esta situación. Es un tema complejo que nos lleva a preguntarnos qué medidas se pueden implementar para proteger a las mujeres víctimas de violencia y garantizar que sus derechos sean respetados. Necesitamos políticas públicas integrales que aborden las causas de la violencia de género. También es fundamental fortalecer el sistema judicial para que sea más sensible a las necesidades de las víctimas y más eficaz en la sanción de los agresores. Es un desafío que exige la participación de todos los sectores de la sociedad. Exacto, y mientras analizamos estos temas no podemos olvidar que la economía también juega un papel fundamental en el desarrollo de México. Por supuesto. Carlos Mota nos invita a reflexionar sobre el TIMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y la necesidad de renegociar este tratado para fortalecer la integración económica con Estados Unidos. Mota plantea la importancia de aprovechar la coyuntura actual para mejorar las condiciones del TIMEC para México. Habla de la necesidad de actualizar el tratado para que responda a las nuevas realidades económicas y geopolíticas. Es decir, no se trata solo de reaccionar a las presiones de Estados Unidos, sino de tomar la iniciativa para defender los intereses de México. ¿Qué estrategias podría implementar el gobierno mexicano para fortalecer su posición en la relación con Estados Unidos? Mota sugiere que la revisión del TIMEC debería enfocarse en garantizar un acceso más justo al mercado estadounidense para los productos mexicanos. También habla de la importancia de fortalecer la cooperación en temas como la seguridad y la migración. Son temas complejos que serán objeto de intensas negociaciones. Sin duda. Mientras se define el futuro del TIMEC, otros actores también están tomando medidas para proteger sus intereses. Janet Leiva nos informa sobre la decisión de Ecuador de imponer aranceles del 27% en los productos mexicanos. Una medida que, según Leiva, podría afectar negativamente a las ventas mexicanas a Ecuador, especialmente en el sector farmacéutico. Lo preocupante es que esta decisión se enmarca en un contexto de creciente proteccionismo a nivel global. La guerra comercial iniciada por Trump está teniendo un efecto dominó en otras regiones del mundo, y México, con una economía abierta al comercio internacional, se ve especialmente afectado por esta tendencia. Exacto, la incertidumbre generada por las políticas proteccionistas afecta la inversión y el crecimiento económico. ¿Qué estrategias puede implementar México para proteger su economía en un contexto de creciente proteccionismo? Es una pregunta clave, y la respuesta no es sencilla. Se habla de la necesidad de diversificar los mercados de exportación, de fortalecer el mercado interno y de buscar alianzas con otros países que compartan el objetivo de un comercio internacional más justo y equitativo. Son desafíos que requieren una visión estratégica a largo plazo. Y mientras analizamos estos temas, no podemos olvidar que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad en México. Darío Celis nos ofrece una perspectiva sobre las exigencias de Trump en este ámbito y plantea una serie de medidas que el gobierno mexicano debería implementar para combatir a los cárteles de la droga. Celis habla de la necesidad de una nueva estrategia de seguridad nacional con tolerancia cero hacia los grupos delincuenciales. Sugiere que esta estrategia debería estar alineada con Estados Unidos para lograr resultados más efectivos. Es decir, se propone una mayor cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿cómo garantizar que esta cooperación se dé en un marco de respeto a la soberanía de México? Esa es la pregunta clave. Celis sugiere que el gobierno mexicano debería exigir a Estados Unidos un mayor compromiso en el combate al tráfico de armas.
También habla de la importancia de fortalecer las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad para que sean más eficientes y menos susceptibles a la corrupción. Son temas complejos que nos llevan de nuevo al debate sobre la reforma judicial. Alberto Aziz Nassif, por ejemplo, la califica como un experimento que lleva a la destrucción del Poder Judicial. ¿Cuáles son sus argumentos? Aziz Nassif argumenta que la elección de jueces y magistrados, tal como se plantea en la reforma, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Teme que la politización de la justicia afecte la imparcialidad de los jueces. Es una crítica bastante fuerte. ¿Qué otros aspectos de la reforma le preocupan? Aziz Nassif también señala que la reforma destruye la carrera judicial. Al simplificar los filtros de entrada y dar mayor peso a la elección popular, se corre el riesgo de que jueces sin la experiencia o la idoneidad necesarias lleguen a ocupar cargos importantes. Entiendo su preocupación. Una decisión judicial tomada por alguien sin la experiencia necesaria podría tener consecuencias graves. Existen perspectivas a favor de la reforma. Sí, por supuesto, Javier Oliva Posada, por ejemplo, defiende la reforma como una medida necesaria para modernizar el Poder Judicial. Argumenta que el sistema anterior era opaco y poco eficiente y que la elección popular de los jueces permitirá una mayor participación ciudadana en la administración de justicia. Es interesante. Se plantea la reforma como una forma de democratizar el Poder Judicial. ¿Cómo se busca conciliar la necesidad de independencia judicial con la participación ciudadana? Oliva Posada argumenta que la reforma establece mecanismos de control para garantizar la imparcialidad de los jueces. Señala que los jueces electos estarán sujetos a procesos de evaluación y rendición de cuentas. Es un debate complejo, con muchas aristas e implicaciones para el futuro de México. Y mientras se implementa esta reforma, la relación con Estados Unidos sigue siendo un tema central. Leo Zuckerman, por ejemplo, ofrece una perspectiva crítica sobre la estrategia del gobierno mexicano frente a las presiones de Donald Trump. Zuckerman argumenta que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable y critica la decisión del gobierno mexicano de ceder a las presiones de Trump desplegando la Guardia Nacional en la frontera. ¿En qué se basa su crítica? Zuckerman considera que la estrategia de apaciguar a Trump no es sostenible a largo plazo. Argumenta que la economía mexicana no puede vivir bajo la constante amenaza de aranceles y que se necesita una estrategia más firme para defender los intereses de México. Es decir, se cuestiona si la política de cabeza fría es suficiente para lidiar con un presidente como Trump. Plantea alguna alternativa. Zuckerman sugiere que México debería buscar alianzas con otros países para contrarrestar las presiones de Estados Unidos. También habla de la importancia de fortalecer el mercado interno para reducir la dependencia de la economía estadounidense. Son ideas que sin duda generarán debate. Y es precisamente ese debate lo que necesitamos. Una sociedad informada y participativa es crucial para el futuro de México. Totalmente de acuerdo. La información es poder y el análisis crítico es fundamental para tomar decisiones informadas. Y con esto concluimos nuestro análisis de elreportero.tv del 4 de febrero de 2025. Un día lleno de información que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta México en la atención en la frontera, la corrupción, la crisis ambiental, la reforma judicial, temas complejos que requieren de nuestro análisis y nuestra participación. Recuerda, la información es poder. Mantente informado, cuestiona, debate y saca tus propias conclusiones. Hasta la próxima.